Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, comenzamos. En esta sesión con enfoque psicológico, como todos los miércoles, vamos a tocar un tema particularmente sensible, particularmente importante, tema para el cual les pido por favor que se coloquen en una postura de autocrítica. No vale la pena colocarse en una actitud crítica y pensar, así es mi comadre, así son mis papás, así son mis hijos. Eso no se vale. El propósito es que cada quien se identifique como un probable tibio. Y como vieron ustedes en el flyer de la sesión, en el letrero o cartel que siempre mando, lo que pudieron ver todos es que la sesión se llama Dios vomita a los tibios. Literalmente, esto lo cita multitud de veces el Apocalipsis, sobre todo el Apocalipsis de San Juan, de manera muy constante, alrededor de 15 o 20 veces, repite el párrafo o la idea de que el Señor Dios repugna, le repugnan los tibios, vomita a los tibios de su boca y obviamente los tibios no se van a salvar, no van a conocer a Dios en la gloria eterna, porque el Señor los habrá vomitado desde esa tierra. Entonces, partiendo de esta base de que Dios vomita a los tibios, vamos primero que nada a considerar qué quiere decir la Biblia con la palabra tibios. La tibieza en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, porque también se refiere a ella el apóstol Pablo en los Hechos de los Apóstoles, eh, se refiere la tibieza de corazón, la tibieza de la fe, la tibieza de la creencia en Dios, la tibieza del comportamiento, de una manera bastante curiosa y muy diferente a lo que cualquiera de nosotros podría pensar así a la primera de golpe. Dice el versículo Apocalipsis 3, versículo 16. Ojalá fueses frío o caliente, pero porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Palabra de Dios. Este versículo forma parte de una carta a la iglesia de la Odisea. La Odisea se escribe junto y con C para diferenciarlo de otra expresión que es la Odisea, la obra cumbre de la literatura griega, que se escribe la Odisea de Odiseo y se escribe separado la Odisea y se escribe con S. Entonces, no confundamos el pueblo o ciudad de la Odisea, a la cual el Señor vomita porque son sus habitantes tibios en su actitud, y ahorita la voy a describir. No confundamos la Odisea de la Biblia, con la Odisea de la epopeya griega que lleva su nombre, la Odisea. Entonces, en el libro del Apocalipsis se critica la actitud tibia hacia la fe, expresando el deseo divino de que sean o completamente fervientes o completamente fríos e indiferentes, en lugar de su estado actual de tibieza. El contexto en el cual vamos a encontrar esta expresión tan dura de la boca del Señor es que en el Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, contiene visiones y profecías sobre el final de los tiempos. Por cierto, próximamente tendremos una o varias sesiones sobre el Apocalipsis, sobre la segunda venida de Cristo, los días de la tribulación, las catástrofes de la época final
de la humanidad. Va a ser un tema en cierta forma aterrador, pero profundamente interesante. La carta a los habitantes de la ciudad de la Odisea, de la región de la Odisea, es una de las 7 cartas dirigidas a iglesias de Asia Menor, y en ella Jesús critica la actitud de la iglesia de la Odisea. ¿Quién escribió esas cartas? Principalmente el apóstol San Pablo. La provincia o ciudad de la Odisea era conocida por sus aguas termales, que eran tibias y por lo tanto desagradables al gusto. La referencia a las aguas termales de la Odisea se utiliza para ilustrar la actitud tibia en muchos, pero muchos fieles de la Iglesia Católica, que no son ni fríos ni calientes, sino tibios, y a los que Dios vomita de su boca porque no soporta la tibieza del creyente o del que se dice creyente. Que por cierto les voy a hacer una pequeña interrupción a la exposición para pedirles por favor lo siguiente. Por cortesía, tengan a bien avisar el momento en el cual abandonan la sesión. Por ejemplo, la vez pasada había 44 personas y terminaron 35 y 9 desaparecieron cuando empezaron los comentarios, las preguntas y las aportaciones. Y la verdad es que siendo de mi parte muy asertivo, pues lo describo como absoluta falta de cortesía con el expositor y con el grupo. Entonces, por favor, si alguien comete el error de abandonar la sesión antes de que la dé por terminada, expliquen en el chat del grupo, expliquen el motivo de su salida. Tengo bebés pequeños que atender, tengo a mi papá muy enfermo, me estoy cayendo de sueño. La verdad, simplemente la verdad para yo normar mi criterio. Por ejemplo, ahorita éramos 39 participantes y ya se salió uno. No se vale. A ese uno pues ya no lo puedo tomar en cuenta porque no sé quién sea, pero si alguien va a abandonar el grupo por el motivo que sea, en síntesis tenga la cortesía de informar al instructor y al grupo el motivo de su abandono de la sesión. Bien, gracias. Espero que sea muy tomada en cuenta esta petición que hago de todo corazón. El versículo que leí, Dios vomita de su boca al tibio, expresa el disgusto de Jesús con la tibieza espiritual de la iglesia de la Odisea, pero es aplicable en la actualidad, 2000 años después, a la inmensa mayoría de fieles o de creyentes católicos, no digamos cristianos, en general como son las sectas protestantes, sobre todo las que dominan el panorama religioso de los Estados Unidos y de algunos países europeos, como los países nórdicos. La imagen del vómito se utiliza para enfatizar el rechazo de Dios hacia la actitud tibia, que por cierto hay que describir en qué consiste, porque cualquiera podría pensar erróneamente que se trata de ser un católico a medias. No, tiene otras implicaciones que vamos a explicar a lo largo de la sesión. El versículo se utiliza a menudo para advertir sobre la importancia de la pasión y el compromiso con la fe para no caer en la tibieza espiritual. Ahora bien, ¿en qué consiste la importancia de la pasión y del compromiso con la fe para no caer en la tibieza espiritual? Para contestar esta pregunta debemos analizar el texto donde se encuentra la declaración divina que está en el Apocalipsis, capítulo 3, versículos del 14 al 22. Se los leo. Así que lo que voy a leer a continuación es textual de la Biblia, del Apocalipsis. Así describe el ángel a la iglesia de la Odisea.
dice esto: yo conozco tus obras, dice Dios, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y no tengo ninguna cosa necesaria además de mis riquezas. Pero tú no sabes, dice Dios al tibio, lo que tú no sabes es que en realidad eres un desventurado, en realidad eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que sea rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio. Qué curioso, la palabra colirio que actualmente venden en las farmacias para los ojos ya se llamaba así desde hace 2000 años. Y unge con tus ojos con colirio para que veas mejor de lo que ves. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues, dice Dios, al fiel, al católico en general y al cristiano en general, sé pues celoso en el sentido de celo y arrepiéntete. Y aquí estoy en la puerta tuya y te llamo, te toco y te llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tenga oído lo que el Espíritu dice a las iglesias en Apocalipsis 3, 14 al 22. El que tenga oído, que oiga. Se trata de un mensaje del Señor a una de las 7 iglesias del Apocalipsis, a las que Juan, el discípulo amado, fue llamado a ministrar desde la isla de Patmos. O sea, San Juan no se la pasó muy chévere, muy comodino, muy sin hacer nada en la isla de Patmos, donde además de escribir su evangelio, el cuarto evangelio, de alguna manera se las agenciaba para administrar la, la vida, el gobierno de la ciudad, de la provincia de la Odisea. Parece que esta congregación de la Odisea no tenía una sola virtud y sí muchos defectos, pero no hay una cosa que se le exalte, pero sí montones de condenaciones o críticas que hace nuestro Señor. Podemos descubrir las cosas que le gustaban al Señor y podemos también descubrir y reconocer los anhelos de las cosas que faltaban y que no había en la Odisea, como un símbolo eterno, como un símbolo permanente de lo que es la tibieza de corazón, la tibieza en la fe y en la práctica de nuestra santa religión. El nombre de la ciudad se le dio por su fundador, la Odisea, un tal Antíoco de Siria, en honor a su esposa que se llamaba la Odisea, que significa el juicio del pueblo. Juicio de Laos, pueblo. El juicio del pueblo en el gobierno puede traducirse por democracia. Ya había democracia en aquella época y bien entendida y muchísimo mejor practicada de la que podemos ver en países como México, donde todo es fraude, todo es corrupción, todo es engaño, todo es narcotráfico, todo es corrupción. Sin excepción, porque incluso hoy les descubrieron a los gobernadores panistas, 4 o 5, riquezas mal habidas en Houston, en el fraccionamiento más caro, más pop-off de la ciudad, que es Woodlands, y con dinero mal habido, con valores de $1 millón, cuando menos, y mucho más. Así que el juicio del pueblo es el que tendrán que enfrentar el nombre de Dios. El mismo Cicerón
el gran poeta, escritor latino, había caminado por ahí, por la Odisea, y había dicho que era un lugar donde había mucho dinero, porque se podía cambiar todo tipo de monedas, y había lugares que como sea eran casas de cambio. Tácito, también un historiador romano, escribe que en el año 60 después de Cristo, esta ciudad fue destruida por un terremoto, pero sus habitantes sobrevivientes la reconstruyeron. El Imperio Romano quería darles dinero para que ellos reconstruyeran, pero dijeron que no, no necesitamos su dinero, somos ricos. Así que la Odisea era una ciudad rica y se gloriaban de su riqueza con 3 rutas comerciales a Roma que pasaban por ella, por esa ciudad, las 3 rutas comerciales. La Odisea, la ciudad prototípicamente tibia por excelencia, ni fría ni caliente, ni apasionada ni indiferente, sino tibia, era famosa en la antigüedad por su industria textil. Por eso el Señor les dice en su exhortación que tomen vestidos que Él tiene para ellos, vestiduras blancas para vestirse. Había además una escuela de medicina donde fabricaban medicamentos y parece que hacían un colirio para los ojos. Y por eso el Señor les habla también de colirio para los ojos. El Señor se presenta ante esta iglesia como el Amén. ¿Saben qué quiere decir Amén? ¿Alguien sabe qué Así quiere decir sea. Amén? Así Así es. sea. No, quiere decir que habló el que es. Ah, perfecto. Habló el que es. ¿Y quién es el que es? Dios. Dios. Así que a partir de ahora, cuando digan amén, están diciendo algo que enaltece, reconoce y adora el concepto de Dios. Amén. Podría Que se ser también, refiere al habló que la verdad. es. ¿Perdona, Oliva? Dije que es traducir también como habló la verdad, o no sé decir así. No, no, no. Quiere decir que habló el que es Ok, está bien. Dios. Punto. El que tiene Ajá. esencia indudable, que es el que es de verdad. Es de verdad. El que tiene esencia indudable. Amén. Es Dios. También amén significa la expresión de lo anterior. Como expresión se ha hecho o así sea, aunque viene del hebreo. También se pasa al griego con la misma palabra amén y habla de eso de alguien que es auténtico. Amén también significa habló el que es y es auténtico. ¿Quién es más auténtico que Dios? Nadie. También se presenta el Señor, además, como el Señor del amén, como el testigo fiel y verdadero, es decir, como el que tiene la capacidad y la autoridad para corroborar un hecho, como el que es infalible, como el que puede decir la verdad y finalmente se presenta como el principio de la creación, es decir, como el origen de todo lo creado, tanto como el autor de todo cuanto existe, de manera que no cabe ni la menor duda de su autoridad. Entonces, cuando decimos amén, estamos reconociendo al Dios creador y al Dios autoridad de la vida humana, cosa que no hacían los habitantes de la Odisea, porque como pensaban, somos ricos, tenemos escuela de medicina, colirio para los ojos, mucho dinero, muchas casas de cambio. No necesitamos decir amén, ni necesitamos para nada a Dios. Aunque creyeran que Él existía, no hacían nada en el nombre de Dios. Por eso la Odisea queda como uno de los mejores ejemplos de la tibieza de corazón, de la tibieza en la fe y en su práctica, y queda sujeta a la maldición, al vómito de Dios, porque Dios vomita a los tibios. Por eso ellos decían, nuestra autoridad está escrita,
razón por la cual nosotros no queremos recibirla en actitud de sometimiento. Nosotros nos bastamos a nosotros mismos por nuestra riqueza, porque somos una sociedad rica y los miembros de la iglesia también. Parece que también tenían un problema de orgullo y de soberbia porque decían a voz en cuello, aquí nadie nos manda y aquí nosotros establecemos las reglas. Sí hay iglesias hasta el día de hoy que se creen con el derecho incluso de cambiar la doctrina del Señor y comenzar a enseñar y despepitar enseñanzas heréticas, porque se sienten con mucho éxito, porque son muy grandes, porque tienen muchos miembros, porque tienen un templo muy grande, porque tienen música, porque ponen check-in ficticia en lugar de hacer realmente el culto apasionado, ferviente de la presencia del Señor. Echan humo para que las islas representen sus falsas creencias y cosas así. Se creen muy ricos y me parece que es un mensaje para iglesias de aquella época y de la nuestra también. Si analizamos los reproches, también sabremos de los anhelos de Dios para su iglesia. No sean ni tibios, no sean tibios, sean fríos o calientes. Prefiero un frío a un tibio. Obviamente prefiero por encima de todo a un ferviente, caliente católico. En esta ocasión abordaremos solo uno de los aspectos más contundentes de lo que significa yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, todo eso lo vomito de mi boca. Se trata de una enseñanza que se imparte mediante un lenguaje figurado. No es que Dios tenga boca y vomite, es un lenguaje figurado, poético y metafórico. Y para entenderlo entonces debemos conocer el contexto de los creyentes que recibieron esta exhortación. Para conocer su significado, y aquí entramos a la parte más importante de mi exposición, para reconocer este significado, explico, la mayoría de las personas piensan que caliente significa estar con Dios y frío significa estar lejos de Dios. Pues no, no es lo que significa. Eso significa la tibieza a la que Cristo se refiere, una especie de sancochado, una especie de híbrido entre azul y buenas noches. Es el que dice que es cristiano, pero anda de amigo por el mundo, amigo del poder, de la gloria, de la fama, de los honores, de las riquezas y el poder. No debemos interpretar este pasaje como que calientes andamos con el fuego de Dios y que frío es como el frío del infierno. No, no se refiere Cristo a este significado, sino a otro que voy a explicar a continuación. Un cristiano sancochado es vomitado por mi boca porque yo digo cuáles son bien calientes y cuáles son los que están bien fervientes y en qué nivel. De hecho, el agua tibia produce náuseas. Se usa incluso para provocar el vómito en los que tienen un malestar estomacal. E insisto que se utiliza como remedio para hacer vomitar a una persona. Y esa es la ilustración que usa el Señor para hacer ver a los creyentes de la Odisea su tibieza espiritual. Pero no habla del tibio espiritual en el sentido de que son medio cristianos que necesitan definirse. No, no ese es el sentido de ser tibio. Entonces, ¿cuál es? Hablamos no de ser cristianos o no cristianos, sino de ser útiles para el prójimo. Está diciendo el Señor, sean útiles, ya sea para que la gente descanse y sean una iglesia en donde la gente pueda llegar a encontrar descanso, como en el agua fresca, donde la gente que llega
puede llegar a encontrar salvación, ternura, aliento, fortaleza, o sea, sean una iglesia en donde la gente encuentre bendición del cielo, desafíos, enseñanzas, porque el agua tibia no tiene beneficios como lo tiene el agua helada en una fractura corporal o el agua caliente para relajar los músculos. De lo que habla el Señor es de la inutilidad. Fíjense, de lo que habla nuestro Señor es de la inutilidad de la vida de muchos que se sienten muy ricos y muy capaces, con mucho dinero y que tienen fábricas de diversos tipos y escuelas de medicina y de otras ciencias y medicina para los ojos, y le dices sí al Señor, pero solo en apariencia, porque en realidad eres un desventurado miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Y por qué eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Porque no eres para el prójimo casa de consolación, cercanía de consuelo, porque no das tu tiempo apasionadamente, porque no das tus caricias, porque eres impaciente con la necesidad de afecto del otro, sea tu esposa, tus hijos, tus padres o tu prójimo en general. Entonces, todas tus acciones, ¿sí?, no son útiles ni para Dios, ni útiles para ser fresco, ni bueno para dar fortaleza, ni bueno para dar descanso a la gente, ni eres fuego para dar a la gente la bendición de Dios, porque las enseñanzas y desafíos mundanos te sofocan. De hecho, son nauseabundas tus acciones. Podemos ser agua caliente para sanar a otros, o agua fría para quitar la sed y dar descanso, pero no podemos ni debemos ser agua tibia, la que solo canse y enferme, porque el agua tibia también cansa y enferma. Seamos discípulos útiles y formemos una iglesia útil, una iglesia, y aquí está la frase central, una iglesia de servicio y amor ferviente para el prójimo, que es otro Cristo. Así que Dios quiere que seamos algo así como forjados por fuego. Dice la Escritura, Dios desea salvar a todos. Y veamos, pero esa salvación vendrá a través del buen ejemplo, del amor del prójimo y de ser para él fuente de consuelo y reflejo del amor de Dios. Porque si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así sea como fuego. O sea, Dios quiere salvar a todos, aunque sea por el panzazo de la gracia, y porque creyó salvar a aquel que se arrepintió. Dios quiere salvar a aquel que se arrepintió. Fundamental, sobre todo para algunas personitas que sé que me están escuchando, repito este concepto. Dios quiere, mediante la gracia, mediante su gracia y misericordia, salvar a todo mundo, pero ¿a quién salva? Al pecador que se arrepintió a tiempo. Dios prefiere salvarnos por su gracia que solo por medio de la fe. Por eso están tan equivocadas las sectas protestantes, donde dicen que solo la Escritura basta y que son salvos porque creen en Jesucristo, su Señor y Salvador. ¿Qué error tan grave cometen las sectas protestantes al decir que por medio de la fe son salvos? No. La verdadera doctrina cristiana es que eres salvo por tus acciones, por tus obras, porque dejas actuar la gracia de Dios en ti. Y la principal manifestación de la gracia de Dios en ti para ser salvo es que Dios quiere que seamos útiles en su reino. Eso es lo que el pasaje del Apocalipsis dice en relación a qué pasa
o a qué, con relación a qué son tibios aquellos a los que el Apocalipsis se refiere. Dios, cuando habla de los tibios que vomitará de su boca, son cristianos que no son útiles en el grado óptimo posible, que no son fervientes en el amor, la ayuda, la cercanía, la empatía, el tiempo, las caricias, el reconocimiento para el prójimo. Cristianos que no estén siendo útiles en las manos de Dios. Ellos son los que se van a condenar. Seamos útiles. Seamos llenos de fuego y de frescura, fuego o frescura para compartir, pero no de tibieza. Así que la tibieza consiste en vivir una vida que no está dando descanso a otros, que no está dando el fuego del desafío a otros. Ni fu ni fa, ni frío ni caliente, indiferente, alejado de la gente, alejado del fervor con el cual tenemos que ser útiles en el reino de Dios. A lo mejor eres muy virtuoso en cierta forma. No dices mentiras, no dices palabrotas, no matas a nadie, porque eres muy soberbio de tu propia excelencia. Pero si no eres útil y benevolente en grado sumo hasta lograr la bendición en otros, eres tibio y Dios te vomitará de su boca. Esto implica a escala práctica multitud de cosas. El empresario que paga salarios justos, el comerciante que vende su mercancía a precio justo, el prójimo que hace sentir mejor al prójimo, aquel que se despide de él, que se va mejor persona después de haber estado con él, al que le hizo recuperar su fe en el amor fraternal, en el amor filial, en el amor conyugal, en el amor en general. Ese es el no tibio, ese es el ferviente y espera Dios que todos seamos fervientes, no soberbios por nuestra propia excelencia, porque si no eres útil y benevolente en grado sumo para lograr la bendición en otros, eres tibio y Dios te vomitará de su boca. Esta gran enseñanza de lo que significa realmente el desafío de no ser tibios es lo que Dios quiere. Que no seamos tibios en el sentido apocalíptico, sino que seamos fervientes, calientes, ardorosos. Es decir, que compartamos el fuego de Dios, las enseñanzas de Dios, el desafío de Dios, el descanso en Dios, así como la esperanza en Dios. Pero no seamos tibios sin producir. No podemos ser tibios sin exponernos severamente a perder la vida eterna. Así que no seamos tibios, que significa no producir ningún beneficio trascendente en los demás. Seremos fervientes seguidores de Cristo en la medida en la cual seamos fuente de descanso, paz, tranquilidad, reflexión, introspección, gracia divina, reconciliación con su prójimo y con Dios, gracias a que comunicamos nuestro ardor, comunicamos nuestro ferviente amor a Dios, pero a través del ferviente amor al prójimo. Eso es, queridos amigos, el mensaje de hoy. Con esto damos terminación a nuestra exposición y pasamos a la fase de preguntas, aportaciones, dudas, etcétera. ¿Quién quiere comenzar? Adelante. ¿Quién dijo yo?